En nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, hemos estado estudiando la profecía, porque Pablo nos dice, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia del mal. Y hemos estudiado qué es la profecía, cuál era la función de la profecía en el tiempo o la época de Pablo, y cuál es la continuidad con la iglesia de la modernidad, la iglesia de hoy en día. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es seguir a la predicación de la palabra de Dios, porque la profecía y la predicación no son iguales, pero no son 100% distintos tampoco. Hay coincidencia entre los dos. Y vamos a ver esto en este sermón en particular. Queremos investigar si continúa Cristo hablando a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Hemos dicho el domingo pasado que cesaron los dones espirituales. Entonces, ¿cesó la voz del Espíritu Santo en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Cristo? La respuesta es que no. El Espíritu Santo sigue hablando en la iglesia, es decir, que Jesucristo sigue hablando a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y vemos esto sobre todo en la predicación de la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos, no solamente para entender la palabra de Dios, sino también para entender qué es la predicación o qué es un sermón. Porque frecuentemente nuestra idea de un sermón o nuestra idea de qué es predicar, nuestras ideas frecuentemente son más cultura que verdad, son más tradición que verdad, es más preferencia que verdad. Y veremos esto. Este sermón y el sermón del domingo que viene se enfocarán en la predicación de la palabra de Dios. Este sermón se enfoca más en qué es la predicación, qué es y por qué lo hacemos. Y el domingo que viene estudiaremos varios errores, porque nosotros de un lado menospreciamos a la predicación y de otro lado lo apreciamos demasiado en ciertas maneras. Debe haber un balance en la predicación de la palabra de Dios. Esto será el sermón del domingo que viene. Este sermón se enfoca en qué es la predicación y cómo corresponde con la profecía y la voz del Espíritu en la iglesia de Jesucristo. Consideraremos entonces 6 puntos acerca de la predicación o de la palabra de Dios en la iglesia de Jesucristo. Número uno, el oficio profético de Cristo continúa vigente. Cristo es el profeta de todos profetas. ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? En los tiempos anteriores, en el pasado, Dios habló por medio de sus profetas en diversas maneras, en diversos tiempos, etc. Pero en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Él es el profeta de todos profetas, porque Él no recibe la palabra de Dios. Él es Dios. Él habla con autoridad que los profetas mismas, aunque tuvieran autoridad, no hablaron así. Su autoridad está en sí mismo. La autoridad de los profetas era algo que recibieron de Dios. Jesús es el profeta de todos profetas y su oficio profético, su función como profeta, no cesó. No ha cesado. Él sigue hablando a su iglesia. Jesucristo sigue hablando a su iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Pues les pregunto esto. Pedro, en su epístola, dice que los profetas del Antiguo Testamento, ellos estudiaron e investigaron estudiaron sus propias palabras, pero dice que ellos estudiaron lo que el Espíritu de Cristo indicaba en ellos.
el Espíritu de Cristo habló por medio de los profetas. Entonces, lo que nosotros tenemos escrito, las escrituras del Antiguo Testamento, ¿quién es la voz? ¿De quién es la voz en esas escrituras? Es Jesucristo. Cristo, por su Espíritu, inspiró a esos profetas o esas escrituras proféticas. Entonces, así tenemos en la palabra de Dios la voz de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y derramó su Espíritu sobre su iglesia, ¿de quién es el Espíritu? Quien habló por medio de los profetas del Nuevo Testamento. Es el Espíritu de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo. Entonces, si consideramos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el Espíritu de Cristo es el quien habla en las Escrituras. Esto significa, por lo tanto, hermanos, que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento o cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, estamos escuchando la voz de Jesucristo por medio de su Espíritu. Jesús entonces sigue instruyéndonos en su palabra escrita. Jesús, el profeta de la iglesia, el profeta de todos profetas, Él sigue hablando a nosotros por medio de su palabra, las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos. Y Jesucristo cumple sus propósitos por su palabra. Él salva a su pueblo por medio de su palabra y santifica a su pueblo por medio de su palabra. Él está activo, obrando por medio de su palabra. El Espíritu de Jesucristo sigue hablando a la iglesia de Jesucristo, es decir, Cristo mismo sigue hablando a su iglesia. El oficio profético de Cristo continúa vigente. Una ventaja que tenemos, una bendición que tenemos, es que no es solamente que el Espíritu habla por medio de la palabra, sino en el nuevo pacto, Dios nos prometió el Espíritu mismo en el corazón. Entonces, el Espíritu, de un lado, habla de la palabra al cristiano. El cristiano tiene el mismo Espíritu en sí mismo y oye la palabra. Jesucristo dijo en su ministerio en Juan que ustedes, a los fariseos, ustedes no me oyen porque no son de mi Padre. Yo hablo las palabras de mi Padre. Si eran de mis ovejas, si eran del Padre, me oirían también. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Cristo habla por medio de su Espíritu en la palabra. Hay un acuerdo, un concuerdo en esto. Que el Espíritu quien habla a nosotros es el Espíritu quien escucha en nosotros, más o menos, para decirlo así. Pero el punto fundamental es que el oficio profético de Cristo continúa vigente, activo, no ha cesado. Jesucristo no ha dejado de hablar a su iglesia. Al leer el Antiguo Testamento, al leer el Nuevo Testamento y estudiar esas escrituras, Cristo sigue hablando a su iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué no simplemente leemos la palabra de Dios? ¿Por qué no les leo capítulo tras capítulo de las escrituras? Si Cristo habla por medio de su palabra, ¿por qué no simplemente leerlo a ustedes? Pues esto nos lleva al segundo punto. La predicación de la palabra de Dios es la continuación de la enseñanza de los apóstoles. Vemos que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Dedicaron tiempo a enseñar la iglesia. Hechos 2:42, que puse en el primer punto, pero debe estar bajo punto número 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de Pentecostés y los muchos cristianos que fueron bautizados en este día,
ellos se congregaron y perseveraban en estas cosas. Muchos cristianos a lo largo de los años han identificado a este versículo como un modelo para nosotros. ¿Cuáles son las cosas en que nosotros debemos perseverar? En la doctrina de los apóstoles. También junto con las otras cosas, con la comunión de los hermanos, el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la doctrina, el acto de enseñar, la doctrina de los apóstoles era algo en que la iglesia debe perseverar. Y la predicación de la palabra de Dios es una continuación de esto. No debemos sí leer la palabra de Dios, sino también debemos enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, porque debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, así que hermanos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados. Y luego Pablo identifica dos modos por los cuales él había enseñado la iglesia, sea por palabra o por carta nuestra. Él dedicó tiempo a hablar, enseñar por palabras y enseñar por cartas. Lo interesante es que en la versión latina, cuando dice sea por palabra, dice sea por sermón, sermón o por carta nuestra, porque en latín sermo es hablo, sermón es una cosa hablada, un discurso. Entonces Pablo dice, nosotros dedicamos tiempo a enseñarles en alta voz y les hemos escrito. Esas dos cosas son siempre lucho con esta palabra, autoritativas para ustedes, esas dos cosas, sea por palabra, enseñanza por palabra o enseñanza por carta nuestra. Entonces, la palabra sermón proviene de esta idea, de un tiempo de enseñanza formal, enseñanza por palabra, en que explicamos y enseñamos la palabra de Dios. Hemos visto entonces que Cristo sigue hablando a su iglesia por su palabra. Hemos visto que nosotros predicamos o enseñamos la iglesia en la predicación de la palabra de Dios. Continuamos la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Y doctrina es igual a enseñanza. En latín, otra vez, doctor significa alguien quien enseña. Un doctor enseña. Y doctrina es la enseñanza del profesor o del maestro. Entonces, doctrina, enseñanza, esas cosas a veces tienen significados específicos en la mente, pero frecuentemente tienen significados comunes. Sermón es un tiempo formal de enseñanza. Doctrina, enseñanza. Lo que los apóstoles han dado a la iglesia para creer. Si predicamos, si enseñamos la iglesia, ¿qué predicamos? ¿Qué debo enseñar? ¿Qué debemos enseñar? Número 3. La predicación es la declaración autoritativa de la ley y el evangelio. Si buscas la palabra predicar en tu versión en español o en inglés, si buscas estas palabras, esta palabra predicar, tú puedes buscar también cuáles son los objetos de este verbo. Cuando las escrituras dicen predicar, ¿qué predican? ¿Predicamos qué? ¿O qué predicamos? Veremos esto bajo este punto. Hay dos palabras
que son súper comunes en el Nuevo Testamento, que son traducidos predicar y proclamar. Predicar, la palabra griega es keruso, y proclamar, la palabra griega es katangelo. Vemos esas dos palabras frecuentemente en las Escrituras. ¿Cuáles son los objetos? La palabra predicar, los objetos de este verbo son el Evangelio, Cristo crucificado, Cristo, las riquezas de Cristo, Cristo, vez tras vez tras vez, el Evangelio. Predicamos que Cristo, Cristo crucificado, Cristo, el Evangelio, las riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué debemos predicar? Cristo, el Evangelio. Pero Pablo también usa esta palabra, keruso, predicar, para describir una persona que dice, no hurtarás. Pablo dice, si tú predicas no hurtarás, ¿hurtas tú? En Romanos. Entonces es posible predicar no solamente el Evangelio, sino también predicar la ley. No hurtarás. Y en otro lugar Pablo dice, si yo predicara circuncisión, y esto significa si mi mensaje de las buenas nuevas es necesario circuncidarse, predicar es un anuncio, una predicación de un mensaje autoritativo, un mensaje con autoridad de la ley y del Evangelio. Para que sea claro, lo que estoy haciendo es haciendo esto. ¿Cuáles son las palabras que las Escrituras usan para describir el acto de predicar? ¿Ok? Esas dos palabras, keruso y katangelo, sobre todo. ¿Y cuáles son los objetos de estos verbos? ¿Predicamos qué? ¿O qué predicamos? ¿Qué anunciamos? Cristo, Cristo crucificado, el Evangelio, las riquezas de Cristo, la ley también. Ahora la palabra proclamar, katangelo. ¿Cuáles son los objetos de este verbo? En las Escrituras proclamamos la resurrección de los muertos, la palabra de Dios, la palabra del Señor, el perdón de pecados, el vía de salvación, Jesús el Cristo, Jesucristo, Cristo, Cristo crucificado, el Dios desconocido, la luz, el Evangelio. Proclamamos lo que predicamos, Cristo y el Evangelio. Pablo fue acusado de proclamar costumbres que para nosotros no son lícitos practicar. Es posible también proclamar la ley junto con el Evangelio. La idea, hermanos, predicar, proclamar, la idea es un mensaje con autoridad. Debes creer esto, debes hacer esto o no hacer esto. La ley tiene los dos lados, ¿no? La ley y el Evangelio, eso es lo que predicamos, eso es lo que proclamamos. Cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, sirve a Jesucristo. Has desobedecido la ley de Dios, eres pecaminoso. La ley y el Evangelio cumplen esos propósitos. Y el Espíritu Santo acompaña la proclamación o la predicación de la palabra de Dios, de la ley y del Evangelio. El Espíritu Santo nos induce a creer. El Espíritu Santo nos mueve, nos inclina a creer, nos mueve a la obediencia. También nos da temor del pecado y de la condenación que merecemos. El Espíritu Santo, esto significa que Cristo sigue su oficio profético en la iglesia cuando predicamos o proclamamos la ley y el Evangelio. Pero hay más, hermanos. En las Escrituras vemos que predicar y proclamar en casi cada caso se refieren
al Evangelio y la ley, un mensaje de autoridad. Pero también vemos que la predicación número 4, la predicación es instrucción autoritativa que dirige a la iglesia hacia la madurez. Es instrucción para la iglesia para crecer en conocimiento y para crecer en santidad. Una madurez en la fe y en la práctica. Entonces, predicar es enseñar. Había un depósito de doctrina. Los apóstoles establecieron este depósito y había ciertos hombres autorizados para enseñar este depósito de doctrina. Ahora vamos a considerar varios versículos. Segundo de Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Pablo dice, predica la palabra. Keruso es el verbo. Y me olvidé decir esto, hermanos, que en griego esto es un heraldo. Eso es el sustantivo. Un kerux es un heraldo. Entonces el verbo keruso es lo que un heraldo hace. Anuncia un mensaje con autoridad. Entonces Timoteo, Pablo le dice con el verbo keruso, sé un heraldo, Timoteo. Keruso, predica la palabra. Predica la palabra, Timoteo, con autoridad en la iglesia. Pero dice, predica la palabra. ¿Qué significa esto? La palabra. Pablo usa la palabra logos. ¿Qué significa? El mensaje. Un logos es una palabra pronunciada. Es un discurso. Por eso hablamos acerca de teología, logía. Logía significa discursos acerca de Dios, teología. O todas las palabras con logía o logía al fin son discursos sobre esto, enseñanzas sobre esto. Entonces predica el logos, anuncia con autoridad el mensaje, la doctrina, la enseñanza del cristianismo. Timoteo tiene autoridad para instruir a la iglesia en la plenitud de la fe, en todo lo que la fe es y debe ser. Esto era importante porque, como hemos dicho, ellos no tenían Biblias. Entonces no era posible abrirlo a libro, capítulo, versículo. Era necesario que Timoteo enseñara el mensaje. Y había hombres fieles con el depósito de la fe que lo encargaron a otros hombres fieles, quien recibieron el depósito de la fe y lo enseñaron, lo predicaron. Vemos esto en Tito 1:9. Pablo dice que el candidato para ser anciano, el candidato sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Ellos deben ser dice no muy claramente en español, para que pueda, él debe tener la capacidad, la habilidad de exhortar con sana enseñanza en conformidad a la doctrina que él ha recibido. Él debe retener la palabra, no cambiarlo, y con este depósito de la verdad enseña a la iglesia.
Y eso incluye con refutando a los que oponen a la verdad, los que se oponen a la verdad. Entonces Timoteo, Tito, esos hombres tenían una responsabilidad de enseñar. Predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra. Y esto incluye la refutación de errores. Primero de Timoteo 3:2. Entonces es necesario que el obispo sea, entre otras cosas, apto para enseñar. Una de sus responsabilidades es enseñar a la iglesia. Y hermanos, lo que estamos, para que mantengamos en el enfoque lo que estamos haciendo, estamos viendo que la ley y el evangelio son lo que nosotros predicamos y proclamamos, pero también junto con esto, los ministros de la iglesia somos responsables para enseñar e instruir a la iglesia hacia la madurez en conocimiento y santidad. Y vemos esto en todos estos versículos que describen el trabajo del ministro como un trabajo de enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Segundo de Timoteo 2:24. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Los ministros deben ser maestros, deben enseñar a la iglesia, predican la palabra. Ellos con autoridad instruyen a la iglesia, no con su propia enseñanza, sino con lo que Pablo llamó la palabra fiel. Deben retener la palabra fiel conforme a la doctrina, en la manera en que ellos lo aprendieron. Y un heraldo tiene autoridad para cambiar el mensaje de su rey o de su emperador. No, el heraldo anuncia lo que el rey le ha dado para anunciar. Entonces, la predicación de la palabra de Dios es de un lado evangelístico, pero de otro lado instruccional, para llevarnos hacia la madurez. Predicamos el evangelio, proclamamos la cruz y también discipulamos a los cristianos, a los santos. No dividan, hermanos, enseñar y predicar. Son unidos. Predicar es enseñar. Noten muchos versículos donde enseñanza es una parte del ministerio de Timoteo. Vamos a saltar unos ejemplos y en la segunda página del bosquejo, primera de Timoteo 4:11, estas cosas manda y enseña. Capítulo 6, versículo 2, esto enseña y exhorta. Tito 2:1, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla tú significa enseña con autoridad. Pablo no está diciendo a Tito, habla en esta manera. No, habla significa con autoridad, pronuncia estas cosas, enseña. Igual en versículo 15, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y dice que nadie te menosprecie. Tú tienes autoridad para enseñar a la iglesia de Jesucristo. Y todo esto, hermanos, corresponde con lo que vimos en 1 de Tesalonicenses 5:12. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Entonces, ¿qué es predicación o qué es un sermón o por qué hacemos sermones? Número 1, el oficio profético de Cristo continúa vigente. Cristo habla a su iglesia por medio de su palabra y su espíritu.
Segundo, nosotros estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Tercero, estamos obedeciendo los mandamientos de las Escrituras de predicar y proclamar la ley y el Evangelio. Y cuarto, estamos obedeciendo el ejemplo de predicar en el sentido de instruir y enseñar con autoridad a la iglesia para llevarla hacia la madurez. Esto es la predicación o la proclamación de la palabra de Dios, y esto es lo que un sermón debe ser. Número 5. Por lo tanto, puesto que, viendo que, ya que, por lo tanto, ergo, número 5, la predicación fiel de la palabra de Dios es la voz de Cristo a su pueblo. La predicación fiel de la palabra de Dios es la voz de Cristo a su pueblo. Ya dijimos que Jesús, por su Espíritu, habla por medio de la palabra escrita. Es la voz de Dios, es la voz de Cristo. Entonces, al leer la palabra de Dios, Cristo, Dios sigue hablando a nosotros. Pero debemos ver que toda enseñanza que está arraigada en esta palabra y fielmente la enseña, es igualmente autoritativa y es de Dios. Es la voz de Cristo a su pueblo. Si la palabra escrita es la palabra de Dios, toda enseñanza que representa fielmente a esta palabra escrita es también la voz de Dios a su pueblo, la voz de Cristo a su iglesia. El ministro no es Cristo, es un heraldo de Cristo. Y ministros no tienen autoridad más allá que la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Y esto será importante para el sermón del domingo que viene. Pero ahora podemos entonces sujetar a la predicación a la misma examinación como a la profecía. Retengan lo bueno y abstengan de lo malo. Ahora hay una tensión, porque de un lado digo que ministros tienen autoridad para enseñar con la voz de Jesucristo. Y de otro lado digo, ustedes examinen y retengan lo bueno, absténganse de lo malo. Si tienen autoridad, ¿cómo puede ser que nosotros examinamos la predicación de la palabra de Dios? Pues lo que resuelve esa tensión es que el ministro y el miembro, los dos están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y el ministro no debe enseñar más allá que la palabra de Dios, y el miembro no tiene que creer o practicar lo que el ministro dice más allá que la palabra de Dios. Entonces, examinar el sermón o examinar la predicación no significa si te gusta, bueno, si no te gusta, no. No significa esto. Significa que ambos, ministro y miembro, están bajo la autoridad de Dios. Y esto significa que si examinas el sermón, si examinas la predicación y ves esto es de la palabra de Dios, tú no tienes el derecho de no creerlo o no obedecerlo. Tú tienes que obedecerlo y creerlo. No porque viene del ministro, sino porque ves que viene de Jesucristo por el ministro de Jesucristo. Así nosotros no vamos a la iglesia como el supermercado, quiero esto y no quiero esto. No, vemos a la iglesia y decimos que Dios hable a nosotros y estamos aquí para escuchar. Y yo estoy obligado
a creer y obedecer todo lo que mi Dios me diga y todo lo que me enseña, todo lo que me enseñe. Y solamente será en los momentos que el predicador se desvía en un punto, en esto, si quizás nosotros decimos, pues, eso no es correcto. Y claro que hay errores, hay imperfecciones en sermones, sin duda. No somos el Papa, no somos infalibles. ¿No saben? ¿No sabían que no soy el Papa? Ahora lo saben. El Papa habla español. Entonces quizás soy. No. No hay una tensión porque el ministro y el miembro están bajo la autoridad de Dios. Y el sermón debe ser, por eso la palabra fiel es tan importante. El sermón debe ser fiel a la palabra de Dios. Si no es fiel, no tiene autoridad. Ministros, heraldos, mayordomos, somos hombres bajo autoridad. Y debemos ministrar Cristo a la palabra, al pueblo de Cristo. Por eso hay tanta énfasis en hombres fieles que van a recibir la palabra y transmitir la palabra sin cambiarla, sin añadir sus propias opiniones o sus propias ideas, etc. 2 ejemplos de Dios hablando por medio de la predicación o por medio de la proclamación de la palabra. 2 de Corintios 5, 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Noten la autoridad. No solamente en nombre de Cristo, Dios los exhorta por medio de nuestro. Pablo está diciendo, Dios habla por medio de nosotros. Si nos escuchas, escuchas a Dios. Y vemos la misma cosa en Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán a aquel sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán a aquel sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Las partes en corchetes, así, yo añadí al texto, porque son implícitos. Son implícitos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Esto sí está en el texto. ¿Y cómo oirán? Esto es implícito, a aquel sin haber quien les predique. Es decir, ¿quién oyemos? ¿O quién oímos en la predicación de la palabra de Dios? Oímos a quien, en quien creemos. Jesucristo. Jesucristo habla en la predicación de su palabra. La predicación fiel de la palabra de Dios es la voz del pastor a sus ovejas. Número 6. Es una repetición, pero otra forma de decirlo. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Vamos a aprender mucho latín hoy y griego. Hay una frase que dice praedicatio verbi Dei
La predicación de la palabra de Dios la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Palabra de Dios es. Predicación del verbo de Dios es. Obviamente, la clave es fiel. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por ejemplo, el nombre de esta iglesia es la Iglesia Bautista Reformada de la Trinidad. No vas a encontrar la palabra Trinidad en las Escrituras, pero la doctrina de la Trinidad sí es enseñada en las Escrituras. Entonces nosotros decimos que la doctrina de la Trinidad es la palabra de Dios, aunque no encontremos esta palabra misma en las Escrituras. Entonces la doctrina que tenemos de la Trinidad es tan verdadera, esta doctrina, tan verdadera como un versículo que dice Dios creó el cielo y la tierra. Porque proviene de las Escrituras. Es demostrada por argumentos en las Escrituras que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y son uno solo Dios. Así también un sermón que es fiel a la palabra de Dios tiene la misma autoridad. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes, los que creen. Los tesalonicenses oyeron y dijeron, esto es la palabra de Dios. Su mensaje, el mensaje de estos hombres es de Dios. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, 3 cosas brevemente. Primero, ojalá que vean que la profecía y la predicación no son tan diferentes. Sí son distintos, pero no tanto. La predicación y la profecía, los dos son sujetados a toda la revelación anterior. Es posible examinar la profecía en comparación con lo que Dios ha dicho en el pasado. Así también, cada sermón es sujetado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Son palabras autoritativas. La profecía tenía autoridad si es de Dios. El sermón tiene autoridad si es de Dios. Los dos son para, como vimos en 1 de Corintios, la profecía es para edificar, para exhortar, para consolar. La predicación hace todo esto también. Por eso, hermanos, como he dicho en otros sermones, hay muchos teólogos que dirán, la profecía es la predicación. Son iguales. No acepto esta idea, pero sí hay mucha coincidencia entre los dos. Segundo, así como no debemos menospreciar a la profecía porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, tampoco debemos menospreciar a la predicación de Dios, la predicación de la palabra de Dios o el ministro quien proclama la palabra de Dios. Dijo Pablo que nadie te menosprecie. No debemos menospreciar al ministro
o a su mensaje en la medida que sea fiel. Si el ministro predica la palabra de Dios fielmente, es la voz de Jesucristo con toda la autoridad de Jesucristo. Y hay de nosotros si escuchamos sin apreciación, sin interés, sin enfocarnos, sin involucrar la mente, sin escuchar, porque no estamos escuchando al hombre, sino a Cristo. Tercero, debemos venir al sermón con el corazón listo para creer y las manos listas para servir. Yo y ustedes, nosotros, ministros y miembros, estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Y todo lo bueno y lo verdadero debe ser predicado, proclamado, enseñado, recibido, retenido, creído y obedecido. Amén. Y debemos venir a la predicación listos para creer, listos para servir. Debemos ser como Samuel, el profeta, el juez, quien dijo: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así estamos listos para un sermón, listos para la predicación. No estoy aquí para ser entretenido. No estoy aquí para reírme y divertirme. Estoy aquí para escuchar a mi Dios. Él habla a nosotros. Cristo sigue hablando a su iglesia, sigue enseñando a su iglesia por medio de su palabra escrita y sermones que enseñan fielmente esta palabra escrita. Debemos entonces apreciar mucho a la predicación de la palabra de Dios, porque en ella estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Eso es lo más dulce de un sermón. Entonces, hermanos, ojalá que esto les haya ayudado a entender o entender mejor qué es un sermón, por qué lo hacemos, qué predicamos, por qué predicamos, etc. Y el domingo que viene vamos a estudiar dos lados: maneras en que menospreciamos a la predicación y otras maneras en que al otro lado apreciamos demasiado a un sermón o a un predicador, etc. Dos lados que necesitan balance. Dios mediante estaremos aquí para estudiarlo. Oremos, hermanos.